Hola amigos, bueno pues otro vídeo más de estos en los que os vamos explicando distintas verificaciones de sistemas y componentes cara a diagnosticar anomalías. Bueno, pues vamos a empezar una serie de tutoriales en los cuales vamos a explicaros cómo se ha de verificar y diagnosticar anomalías en un sistema de sobrealimentación de un motor diésel. Es decir, el sistema de sobrealimentación ya sabéis que consiste en el turbocompresor que va a presurizar el conducto de admisión, y para el control de ese turbocompresor vamos a necesitar una serie de sensores, principalmente un sensor de presión, y después unos actuadores y sensores de posición que irán en el servomotor de control del turbocompresor, con el cual el calculador conseguirá regular la presión de sobrealimentación. Esto es lo que vamos a ir viendo en distintos tutoriales. En este primer tutorial vamos a ver la verificación eléctrica del sensor de presión en el colector de admisión. El sensor de presión en el colector de admisión en este vehículo, en este Kia, pues es este que tenemos aquí, este que estoy señalando. Podéis ver que es un sensor, está atornillado sobre el colector de admisión, que es de plástico, y tiene 3 terminales de conexión. Siguiendo pues la técnica que estamos utilizando para no pinchar los cables de la instalación, procurar no pincharlos en lo posible. Mirad, fijaros, este es el conector que viene, esto es la instalación de la instalación del vehículo. Este conector entraría aquí, en el sensor, en la conexión que tiene el sensor eléctrica. Y veis que tiene 3 pines, 3 terminales. Pues utilizo 3 espadines que meto en cada uno de los terminales, y luego el conector este, que va en la pieza, que va en lo que es el sensor propiamente dicho, también tiene 3 terminales de conexión donde se conectarían a la instalación eléctrica. Y lo que hago es utilizar unos prolongadores, aquí tengo unos conectores hembra, que los conecto a cada uno de los pines del sensor. Y la única precaución que tengo que hacer es procurar conservar el mismo orden de conexionado. Fijaros, aquí tiene este pequeño tetoncillo de fijación, que es el que me dice la posición en la que va a estar el conector. Luego este conector está así, para que se fije ahí. Entonces este es el rojo, rojo aquí, el verde, verde aquí, y naranja, naranja ahí. El alargo este que tengo montado va sobre 3 bananas, que son estas bananas de conexión, donde yo voy a poder hacer las mediciones realmente. Pues dicho cómo lo he conectado al vehículo, cómo voy a proceder, voy a utilizar o seleccionar el osciloscopio para que veáis que es fácil, que es sencillo, para empezar a realizar las medidas. Bueno, comentaros que este tipo de sensores, pues uno de los terminales va a ser alimentación de más 5 voltios. Esa alimentación de más 5 voltios, que es la mayoría de la sensorería, se suele alimentar a ese tipo de tensión, es proporcionado por el calculador de motor, por la unidad de motor. Lo genera en un circuito interno, toma la tensión de red del vehículo, es un convertidor continua a continua, la estabiliza y la saca a 5 voltios. Y así se alimenta la sensorería. Luego va a tener un terminal de alimentación de más 5 voltios. Otro terminal de los que va a tener va a ser negativo. Negativo de conexión a masa, claro, para que la circuitería electrónica que hay dentro de este sensor funcione, tiene que estar alimentada con positivo y tiene que tener negativo, tiene que tener masa. ¿Y el negativo por dónde lo toman? Normalmente el negativo lo toman por el calculador de motor, es decir, el terminal que sea de negativo irá al calculador de motor, entrará por un pin de los del conector del calculador de motor, se irá a la pista del circuito impreso que tiene debajo, y a una pista de negativo, y esa pista de negativo, pues a través de otro de los pines del calculador de motor, se irá a masa, lo que llamamos habitualmente masas analógicas, son masas para sensorería. Y por último tendremos otro terminal que será el de salida de señal, y este sensor es un sensor analógico. Luego a la salida de señal va a ser un voltaje que va a variar con la presión en el colector de admisión. De mano vamos a localizar cada uno de estos pines y ver que efectivamente en cada uno de ellos tengo pues la tensión que tengo que tener. Si me faltara alimentación no funcionaría, si me faltara masa no funcionaría. Eso lo trataremos más en detalle en el vídeo que hagamos de localización de averías eléctricas. Ahora primero vamos a centrarnos y ver que efectivamente tiene que tener más 5, tiene que tener masa y tiene que tener señal. Voy a utilizar, por lo tanto, 3 canales del osciloscopio porque voy a hacer 3 medidas, y voy a utilizar 3 canales en tensión. Mirad, el color azul, este que tengo aquí, es el canal A, es este cablecillo que tengo aquí. Veis que el cable es de color azul, el trazo que me va
aparecer en la pantalla del osciloscopio va a ser azul, por lo tanto, el que ve azul sé que lo tengo ya conectado al cable azul, y luego se bifurca en dos cables aquí, uno que sigue siendo azul y otro que es negro. Estos son igual que las puntas del polímetro con el que medíamos la tensión. El negro es la punta de negativo y esta es la punta de positivo. Para medir tensiones siempre lo haré referenciándome a negativo, a masa. Voy a coger esta pincita, voy a conectar aquí el negativo y me voy a negativo de batería. Negativo de batería, que lo tengo ahí. Y ya tengo el negativo. Voy a abrir el canal para empezar a medir. El software de este nuevo modelo de osciloscopio reconoce el tipo de sonda que tengo metido. Luego ya no tengo que hacer como los otros osciloscopios, el osciloscopio antiguo, que tenía que decirle que coloque una sonda para medida de tensión, que es una sonda 1 a 1. En este caso ya la reconoce y esa función ya no la tengo que hacer. Sencillamente, sin más, lo que hago es ya abrir el canal. Este es el canal A, ahora está desactivado, por eso no aparece ningún trazo en la pantalla. Entro en él y voy a preseleccionar. Como voy a buscar el positivo, y son 5 voltios, voy a coger 10 voltios. Entonces ya lo tengo seleccionado para 10 voltios, estoy viendo un trazo horizontal, que es ese que veis ahí, que corresponde a 0 voltios. El trazo, cuando es una corriente continua, en este caso no hay tensión, pero el osciloscopio lo que pinta es un trazo horizontal y situado o ubicado, según el eje vertical, a la tensión que tenga. Entonces ahora vamos a poner en marcha el vehículo o alimentación, o dar alimentación, y voy a ir mirando en estos terminales a ver cuál de ellos tiene positivo. Ya tengo seleccionado y preparado el canal para medir. Voy a localizar cuál es el terminal de alimentación positivo. Pongo aquí, veo que ahí tengo tensión, veo mucho ruido. Esos ruidos, pues generado por el funcionamiento de la electrónica, es de muy alta frecuencia. Para verlo más nítido, voy a filtrarlo. Bueno, pues entonces le meto este filtro. Entonces le estoy metiendo un filtro de 20 kHz, me limita esas frecuencias elevadas, me las filtra, de forma que bueno, pues ahora ya me aparece la señal bastante más limpia. Puedo tranquilamente meter un filtro de frecuencia alta, porque lo que estoy buscando es una medida de corriente continua, y la corriente continua, la frecuencia es 0, luego vale perfectamente, aunque eliminara frecuencias o recortara desde frecuencias muy bajas, la señal que quiero medir, que es corriente continua, aparecería perfectamente. Y ahí tengo tensión, fijaros, mido la tensión ahí tengo una tensión de 1,6 voltios, no es alimentación, pues sigo buscando tensión de alimentación. Voy a probar en este dedo del otro extremo ahora, a ver lo que tengo, y ahora no tengo tensión, ¿veis? Lo tengo, pues este probablemente sea negativo, ¿vale? Sigo mirando, y ahora veis que tengo tensión una tensión de continua, y la puedo medir con precisión. Utilizo la regla de medición de voltajes, y tengo 5 voltios, ¿lo veis? Luego, efectivamente, el sensor tiene alimentación. Voy a coger otro canal y ahora voy a buscar el de negativo, el de masa, que no tiene que tener tensión respecto a masa, tiene que tener 0 voltios. Y voy a utilizar el canal B. El canal B es el rojo. Lo mismo que el caso anterior, la sonda tiene 2 terminales, el negro es negativo. Luego el negro lo pongo a la pinza que coloqué en negativo de batería. Y ya lo tengo listo para medir. Y ahora tengo que abrir el canal correspondiente, que lo tengo cerrado. Es el canal B, que va a salir en rojo. Voy a medir voltaje, y voy a medir un voltaje bajo, porque voy buscando masa. Voy a poner, pues, por ejemplo, 1 voltio. Podría ponerlo perfectamente, ¿vale? Y ya veis que me aparece el trazo del canal. Voy a filtrarlo también, por si aparece ruido, quitarlo. El trazo ese rojo es el de ese canal. Y ahora tengo que buscar un terminal en el cual no haya tensión, que en este vemos que hay tensión, se me va fuera de rango, luego hay más de 1 voltio, y en este es donde tengo la masa. ¿Lo veis? Este es el terminal de masa. Ese tenemos que ver
Para que eléctricamente, ver que eléctricamente el sensor está adecuadamente alimentado, tenemos que ver que hay esos 5 y tenemos que ver que en uno de ellos tiene que haber masa. Si no hay masa, no podría funcionar el sensor. Claro, lógicamente generaría códigos de defecto. Bueno, pues ya tengo localizado el terminal de negativo, el de masa, que está pues, prácticamente a potencial cero. ¿Lo veis? Mirad, cojo la regla de medición de voltaje roja, la bajo aquí aproximadamente 0,005, o sea, 0 voltios prácticamente. Bien, ahora solo me queda el de salida de señal, y para el de salida de señal utilizo otro canal, el canal C, que es el verde. Bueno, pues hago lo mismo. Cojo la sonda, igual que en el caso anterior, acaba en 2 líneas, la negra, negativo, el negativo a negativo batería. Y ahora el siguiente paso es que tengo que abrir el canal, como en el caso anterior, tengo que activarlo. Voy a activación y ahora voy a poner unos 5 voltios porque la señal tiene que tener un valor inferior a 5 voltios. Lo pongo en 5 voltios y voy a filtrarla también, le meto el filtro. Y ahora, pues ya en el que me queda, en el único que me queda, que es este. Efectivamente, veo que tengo una tensión, la voy a medir, tengo una tensión de 1,6 voltios, aproximadamente. Esa tensión es un medidor de presión absoluta. Significa que la tensión mínima se alcanzaría con el vacío. Como tenemos como mínimo, aunque está el motor parado, tenemos la presión atmosférica, pues tiene que medir por lo menos la presión atmosférica que tenga en estos momentos la atmósfera. Por eso hace una medición de 1,6 voltios aproximadamente. A medida que fuera ascendiendo la presión de soplado, ese voltaje iría subiendo. Vamos a ponerlo en funcionamiento y vamos a hacer una medición, ver que efectivamente es capaz de medir cuando el turbo actúa. Vamos a pegar una serie de acelerones, Carlos, y voy a memorizar. Vale, hemos estado pegando, está en vacío, no está en carga, lógicamente, hombre, el turbocompresor algo de soplado tiene, y bueno, he hecho una captura de varias pantallas, pues veis, por ejemplo, aquí, como la tensión subió, esto es un proceso de aceleración. Aquí, en este momento, subió a 3,06 voltios, es decir, aumentó la presión en el colector de admisión. Aumentó la presión en el colector de admisión porque el servomotor del turbocompresor actuó sobre el varillaje que controla la geometría del turbocompresor, la cerró, hizo que la presión subiera, que es lo que estoy viendo ahí. Es decir, tenemos que ver eléctricamente, cuando estemos verificando un sensor de estos, tenemos que ver que si aumenta la presión, este valor sube, que la tensión de alimentación se tiene que mantener uniforme y constante y que la tensión de masa tiene que mantenerse a 0 voltios, uniforme más o menos. Y eso nos indica que eléctricamente el sensor está funcionando correctamente. Mirad, este rizado, este pequeño rizado que veis ahí, son las pulsaciones de aspiración que se producen en el conector de admisión. Vamos a conectar el equipo de diagnosis, vamos a hacer una medición de la presión que nos está leyendo el calculador a través de la información que recibe de este sensor y vamos a ver que efectivamente, lo ponemos en modo gráfico, veremos que con una aceleración de esta la presión ha de subir. Cuando el vehículo está parado, estará midiendo la presión atmosférica, más o menos andará alrededor de 1000 milibares, una cosa así, por ahí podremos andar. Sería lo que correspondería a ese voltio y pico. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, mirad, ahora tenemos conectado el equipo de diagnosis a la toma de diagnosis. He seleccionado 2 parámetros, he seleccionado presión. Es la presión del colector de admisión la que está midiendo este sensor y la tensión en él. Vemos que ahora está el vehículo parado, está midiendo una presión de 1010 milibares, que aproximadamente es eso, presión atmosférica. Repito que es un medidor de presión absoluta. Y luego tenemos una tensión de un 1,57 voltios aproximadamente, de tensión de salida. Esto es lo que está viendo el calculador, que efectivamente, mirad, ¿ves? Este es lo tengo aquí, a ver, 1,50, 1,6, 1,50 y algo, efectivamente, esta es la medida del voltaje, que vemos que más o menos coincide con la medida que tenemos aquí. Si ahora pusiéramos el vehículo en marcha y pegáramos unos acelerones, tendríamos que ver que la presión subiría
y que la tensión subiría aquí. Bueno, vamos a pegar unos acelerones y vamos a ver la medida de la presión. Con el equipo de diagnóstico ves cómo sube la presión, sube el voltaje, aquí tenemos las subidas de presión. Y con el osciloscopio vemos que estas subidas de presión dan como consecuencia unas subidas de tensión. ¿Lo veis? Mirad, por ejemplo, el pico máximo al que llegó fue aquí, llegó a casi 3 voltios, y casi 3 voltios sería en este pico aproximadamente de aquí, que llegó casi, de presión absoluta, casi en este punto, vamos a ver, 1500 milibares sería aquí, 2000 sería aquí, un poquito menos de 2000 milibares, sobre 1800 milibares absoluta, aproximadamente unos 0,6, 0,7, 0,8 de presión en bares, ¿entendéis? Presión relativa. Es decir, que efectivamente vemos que las subidas de presión en el que está viendo el calculador coinciden con las subidas de tensión que con el osciloscopio estoy viendo aquí. Es mucho más exacta la medida del osciloscopio en el sentido de que esto que está viendo aquí es lo que el calculador tiene que procesar. Le tiene que llegar la señal analógica, la tiene que convertir en una señal digital. Sí, esto es mucho más lento. Todo lo que estoy midiendo con el equipo de diagnosis no es una visión en tiempo real de la señal. En caso de que tuviera un problema eléctrico, estuviera buscando una avería, tendría que utilizar más bien el osciloscopio, pero bueno, para preacercarme a la posible anomalía podría utilizar perfectamente esta medición, pero luego la verificación de lo que sería el sensor, pues recurriría a la verificación eléctrica. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos